podcast pendejo. ¿Qué vamos a hablar hoy? No me acuerdo, pero tú haz el corte. A ver, empezamos. Pues Empezando bien. empezando bien. Eso significa que va a ser un buen podcast. Sí, esperamos. Sí, pues hoy no nos acompaña nadie de De producción. producción. Tenemos a nuestro amigo Gerardo aquí echándonos un cigarrito. Como ya vieron, el Tijeras regresó. ¿Qué onda, Con amigos? todo. ¿Cómo has estado, mi joven Tijeras? Pues bien, ahí cortando cosas con buen tijeras. Sí. Cortando amistades y algunas otras relaciones, corazones. Sí. Corazones. ¿Tú cómo has estado, viejo? Pues bien, amigo, ya sabes, con un chingo de trabajo, pues echándole ganas. Tú me viste hace rato cómo andaba. Exactamente. Todos estamos en chinga, ¿qué te puedo decir? Estamos en chinga. Sí, mañana hay que laburar, así que nos tenemos que levantar temprano. A pesar de que nos desvelemos cotorreando. Ujú. Que el chiste de aquí es estar cotorreando, echando cheve, echando alcohol. Sí. Sí, dije, ¿por qué dijo chévere si esto no es chévere? Pero bueno. No, hay que echar cheve. La cheve es amor. La cheve Que se es- pueda, güey. Pues, todo lo que alcohol. Es que alcohol y cerveza no es lo mismo. ¿Por qué no, Geras? No sé, yo no me Ay, sé no, nada, aguas con güey. el químico. De hecho, sí es la misma basura. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, es el Ah, mismo, bueno. el mismo compuesto, pero ya la producción es lo que cambia. Oh. Sí. Así que, amigo Juan, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hemos estado viendo que está muy de moda ahorita el tema de las enfermedades, amigo. Sí, pues yo no me quiero enfermar, güey. Sobre todo por esta enfermedad que es un virus que viene de China, güey, que la gente tiene miedo porque puede ser el apocalipsis zombie, El famoso coronavirus. coronavirus. ¿Que ¿Escuchaste de cómo se generó o cuáles son los rumores que hay? Lo último que escuché es que provenía de un mercado de mariscos. Bueno, está en la suposición de que eso Ajá. pase de una sopa de murciélago, de lo que sea. Órale. Pero ya ves que ya se comen todo lo que Sí. se mueva, lo que puedas matar y puedas sacarle carne se pueden Ay, tragar. güey, comida, no mames. Así son los chinos, yo creo. Es lo que dicen, ¿verdad? Sí, pero o sea, sí generó en un mercado, según esto, Ajá. y que de ahí se empezó a propagar por lo que viene siendo la ciudad de, se llama Wuhan, algo así. No sé hablar chino. No me preguntes. Pero ese no va a ser nuestro tema es No. aparte. Precisamente esto trajo también otras teorías, porque en los años 1820 y 1920 hubo brotes de epidemias. Diferentes pandemias. Ajá. Y pues de ahí se me ocurrió y te comenté y dijiste, pues va, hay que hacerlo, hablar de la ley del eterno retorno. ¿Quién es el primero que la dice? Bien, el primero que la formula ya como con este nombre de la ley del eterno retorno fue Nietzsche. Él pues desarrolla esta teoría en Así habló Zaratustra, que es una de sus obras donde presenta su trabajo filosófico, y está basado, esta teoría está basada precisamente en el ciclo de la naturaleza. Ok. Es la naturaleza cíclica, el día se va, regresa, así el tiempo está en momentos cíclicos. Y sin embargo hay estudios que hablan de que esto se origina por los griegos. ¿Los griegos? ¿Qué tuvieron que ver los griegos? En la antigüedad griega, cuando comienzan a establecer ya los conocimientos de igual el ciclo del tiempo en cuanto a los días, en cuanto a las estaciones del año. Sí, de hecho manejaban como ciertos patrones de acuerdo a los cuerpos celestes, ¿no? Ajá, precisamente. Entonces también recordemos que ellos tenían esta idea de que los cuerpos celestes, la posición de los cuerpos celestes afectaban también el comportamiento y las actividades humanas. Y con ello, pues alguien por ahí dijo, entonces si todo está volviendo a suceder, quiere decir que cuando los cuerpos celestes vuelven a ocupar el mismo puesto, la gente está viviendo lo mismo de nuevo. Ok. Es por eso que también luego hacen por ejemplo en las películas que no se va a alinear los planetas tal
Ajá. tal fecha y va a ocurrir tal suceso Sí, determinado. que ya pasó hace Ajá. cientos de años y así cosas por el estilo. Ujú. Exactamente. De ahí viene esa idea, pero les comentaba, Nietzsche es el que ya desarrolla la teoría del eterno retorno basado precisamente como un ejercicio mental o lo que llamaríamos ahorita como un experimento social, ajá, donde él primero pone el ejemplo, tengo aquí mis apuntes, no sé, no crean que les estoy volteando la cara. Ahí les va esta pregunta, chavos. ¿Qué pasaría si esta noche se acerca un demonio a tu cama y te dice al oído, la vida que has vivido, tal cual la has vivido, se repetirá 1,000 veces? Cada acción, cada alegría, cada dolor se repetirá al infinito y no podrás cambiar nada de ello. No, pues qué vida tan culera me tocó a mí. ¿Qué pasará entonces? ¿Te sentirás angustiado o llorarás de alegría? Pues yo siento que es más que nada la manera en que veas tu vida. O sea, yo en lo personal tengo muchos logros que me gustan, que me siento muy feliz de haberlos tenido. Hay otras situaciones que realmente no me gustaría volver a vivir, pero pues ahora sí que es el camino que he decidido yo seguir en mi vida. Así que pues yo siento que va mucho de la mano, que no se tiene uno que sentir mal con las decisiones que tome, que tiene que hacerlas seguro. Así que yo siento que me sentiría normal, o sea, pues va, pues ya que si tengo que vivir otra vez esta vida es por alguna razón. Yo digo que, no sé, me daría algo como de, no sé si sea ansiedad o algo así. Porque yo digo que un poco del sabor de la vida es el no saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está pasando, qué es lo que Ajá. va a ocurrir. Simplemente vives tu día a día. Creo que, o sea, también como dice Denis, o sea, no me arrepentiría como de ciertas cosas. de las elecciones. Porque a fin de cuentas, cada suceso bueno y malo define que eres o sea, lo que eres, vaya. Ajá. Sí. Y el saber, pues ya como que, O sea, vas aprendiendo. pues sí, o sea, podría tomar, un elemento que diría, yo podría cambiar esto, pero al fin de cuentas ya no sería yo mismo, porque Aquí ya como tengo que- esa herramienta. Aquí como que se rompe lo del libre albedrío. O sea, realmente Ajá. nosotros, supuestamente tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos, pero si esta teoría es real, o sea, o es palpable, significa que todo lo que hacemos ya está predestinado a suceder de una manera. Por lo tanto, no tenemos contra nuestras acciones. Eso es una de las contradicciones que yo le puedo ver, porque pues, realmente es el punto. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos, de la manera que queramos. Precisamente, bueno, esta teoría se ha manejado de varias maneras. En cuanto a la historia, se ha estado retomando y culmina en una frase que es como, ¿para qué saber historia? Para que no la repitas. Ajá, de hecho yo te iba a poner ese punto. Ajá. Que el famoso que dice, hay que conocer tu historia para evitar repetirla, hablando por ejemplo de guerras, de problemas que se han demostrado. O sea, ayer platicábamos, y creo que me voy a adelantar un poquito lo que te voy a mencionar, el famoso año 10 para México, Ajá. 1810, 1910, que fue la independencia y la revolución, sí, es tal cual. Y que según esto, cada año 10 para México es contraproducente, porque Ajá. se genera un problema social. Sí, precisamente en el 2010 sí hubo ciertas problemáticas que afortunadamente no pasaron a mayores. Y digo afortunadamente porque sí hubiera causado pues cosas ahí medio raras. Inician las campañas presidenciales, Peña Nieto está como el más fuerte, el Yo Soy 132, o sea, todo está ahí marcándose para una revolución. Precisamente en el 2012, que es cuando Peña Nieto toma el poder, el 1 de diciembre, que es la toma de protesta, afuera del Palacio de Gobierno, hubo allí pues una revuelta muy fuerte. Tanto que tuvo que tomar el poder en otra sede. Se cambió a otra sede, no me acuerdo cuál. Y pues sí, así está en ese caso. Por ahí alguien mencionaba, revisando videos sobre esto, que la Segunda Guerra Mundial
tiene su igual con la Revolución Napoleónica, que es esta persona que logra ser seguido por el pueblo y busca expandir sus ideologías a otros países. También, bueno, es como una conclusión bien personal, ¿no? Ajá. O sea, sí me han preguntado antes de que, o sea, ¿para qué te sirve la historia? O sea, yo lo veo también como de analizar ciertas ideologías o cierto tipo de pensamiento que se tenía antes y que, bueno, al menos en la sociedad actual no funcionan. O sea, y por eso es necesario conocer cierto tipo de pensamiento para no tenerlo, o sea, de cierta forma. Para saber lo que sucedió a base de ellos también. Sí, o sea, por pensar de una manera, pasaron ciertas cosas que, bueno, a lo mejor no nos fueron, Fueron contraproducentes para la humanidad. Entonces, pues ya, yo creo que por eso es importante también. Sí, resulta, por ejemplo, ya hablando de historia, dejando un poquito de lado el tema que tenemos hoy, que es el eterno retorno o la recurrencia, se habla de que el objetivo es conocer lo que sucedió para entender lo que pasa ahora. Porque se supone que todo lo que está pasando actualmente viene de allá. Sí, a consecuencia de algo. A consecuencia de algo. O sea, esto ya estamos hablando en lineal y no en cíclico. Ajá. Toda historia tiene un principio, un desarrollo y un fin, y todo esto marca lo que es la siguiente etapa, ¿no? que sigue. De aquí viene el punto en el que toda sociedad, o es más, hasta todo individuo, es como es de acuerdo a su historia, a su geografía y a su educación. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tres en ciertos puntos tenemos cosas que ver porque tenemos la misma geografía, tenemos el mismo tiempo, diferimos un poco en educación, pero ya tenemos cierto nivel, ¿no? Y digo diferimos porque no estudiamos lo mismo. Pero eso, por ejemplo, ya marca diferencias entre nosotros. Tú tienes tu historia, tienes tu educación, tienes tu geografía exacta, igual. Ajá, sí. Yo siento que también tiene que ir de la mano lo que dicen muchos, o sea, como tú dices, hay que conocer nuestra historia para evitar repetirla, pero también el hecho de que una persona sea de tal manera hace como que más asequible o más fácil que le sucedan ciertas cosas. A lo que famosamente dicen, por ejemplo, si te juntas con lobos, ya te vas a enseñar. Entonces también tiene que ver, hablando de un nivel un poquito más amplio, por ejemplo, el nivel país, toda la historia del país, tenemos una actitud que nos hace que se nos atraigamos cierto tipo de cosas, que son las cosas que pasan históricamente. Los tipos de gobernantes, los tipos de situaciones, es porque todos tenemos como una línea que estamos siguiendo por inclusive como también el estilo de vida, ¿no? Que hay un término, ¿cómo se llama? Idiosincrasia o algo así, que es como la manera, o sea, como tu día a día cotidiano. O sea, pero las cosas que simplemente es porque estás dentro de un entorno. Y pues bueno, creo que eso también tiene mucho que ver. Es como que el mismo sistema te lleva a hacer eso. Sí, porque, o sea, si tú analizas ciertos comportamientos de la actualidad y los comparas con ciertos eventos que pasaron anteriormente, puedes encontrar una que otra coincidencia y dices, ¿cómo es posible si es que el tiempo no es el mismo, la época no es el mismo? Pero es que la idiosincrasia tal vez pues es la misma, porque como tú dices, compartimos historia, geografía, educación y este tipo de cosas. Por ejemplo, ahí ya en un sentido, digamos, esotérico, por decirlo así, se dice que esta teoría, igual no por el nombre, la teoría del eterno retorno, ya se manejaba mucho en Oriente, de miles de años, simplemente con la creencia de la reencarnación. Pero por ahí pues decían, es que aquí difiere la teoría que nos presenta Nietzsche con la de Oriente, porque la de Nietzsche es igual, o sea, así tal cual nosotros estamos ahorita, ya lo vivimos 1000 veces, o miles, millones de veces. Y en el caso de Oriente es como te mueres, renaces
Y a partir de ahí es como para que aprendas a partir de tus errores anteriores. Justamente eso me acuerdo, en una de las clases estábamos viendo temas parecidos, sí, y uno de los temas que sacamos fueron diferentes religiones Ajá. de diferentes partes del mundo. No me acuerdo exactamente si es en India o en China que hablan de la reencarnación, pero entre sus creencias dicen que tienes que resucitar 180 y tantas veces para que te estés aprendiendo, y cada una tienes que hacer algo diferente a la vez anterior. Ajá. Para el hecho de que cumplas todas tus metas en este plano y puedas trascender, para Eso que es- no estés reencarnando. Eso es del del Tíbet, ¿no? Creo que sí. Sí, es de la idea budista Tíbet. Del Ajá. Tíbet. De ahí viene. Sí, precisamente la idea es seguir superándote Ajá. en ese sentido. Sin embargo, en estas, pues decían en estas pláticas que veía en internet y todo esto, le preguntaban a una persona, es que, pues, si vamos a estar completamente igual y sin saber, ¿para qué repetimos? Ujú. Y decía esta persona, es que precisamente somos mecánicos porque estamos desconectados de la memoria profunda. O sea, repetimos, es como un disco, se va a Ajá. repetir y a repetir y a repetir. Justamente, ¿sabes cómo dicen, cómo avalan este tipo de teorías? ¿Cuál es uno de los aspectos básicos que dicen? Por esto es que si estamos en un eterno retorno, Ajá. por el hecho de los déjà vus, que son Ah. como fallas en la Sí. mente, que son recuerdos de tu vida anterior, que ya pasó esto y tú lo recuerdas como un error de tu mente que no lo debías haber recordado. Sí. Entonces, en ese caso, recuerdas, dices, esto ya lo viví, como un fallo de esta teoría de que nuestro cerebro intenta acordarse de lo que estuvo pasando en esa última vida que ocurrió. Así es. Entonces, pues decía esta persona, estamos desconectados de nuestra memoria profunda. ¿Por qué? Porque resulta, bueno, aquí ya me estoy metiendo en cosas muy espirituales y cosas así, Ujú. pero pues está chido de repente. Resulta que, hablando otra vez de geografía, educación y tiempo, pues Oriente tiene una educación muy diferente a Occidente. O sea, en Oriente actualmente todavía se da una formación muy espiritual y en Occidente ya no, ya somos ateos, ya somos materialistas, Ajá. agnósticos, etc. Esta persona le echa la culpa a toda esta formación de Occidente de que por eso no podemos recordar las cosas. Y precisamente dice esta persona, lo que pasa es que hay una forma de tirar como la teoría del eterno retorno, de que todo sea completamente igual, pues recordando, o por lo menos teniendo conciencia. Por ahí alguien mencionaba, vive como si fuera la segunda vez que vas a vivir. Qué ¿Por curioso. qué? Porque así... Nunca lo había pensado, No. O sea, No he escuchado nunca esa frase yo. Sí. A nosotros, bueno, así hablando, a nosotros en Occidente nos dicen, vida solo hay una. Ajá. Entonces tú déjate llevar, ¿no? Y en esta otra parte dicen, no, vive como si fuera la segunda vez que vas a vivir. O sea, como si vamos a tomar la decisión ahorita de tomarle al vaso, ¿no? Y pensar, si ya le hubiese tomado, ¿cómo me pondría? Ajá. Es el prever. ¿Le tomo o no le tomo? Ok. yo lo veo también más por el lado de que, por ejemplo, si no aprovechaste como algún evento o una etapa, es como que, ay, pues es que yo me acuerdo que no vivía al 100% de esto, Ajá. me faltó vivir tal cosa. Ujú. Es como que, pues ahorita es cuando, pues si es la segunda oportunidad, Ajá. o sea, tengo que aprovechar, ¿no? Sí. Entonces, dice precisamente esta persona, imagínate que si fuera cierta la teoría del eterno retorno, todo pasa completamente igual, todo nos pasa completamente igual, pues ya la vida sería No tendría, cansada. no tendría chiste ya el hecho Ajá, de vivir. Ya Ya es sé, como ya lo sé. que te decía al principio, es como, ya te lo sabes. Ajá. Sí, así como de ya, Le quita el flavor. sí, de, estás condenado a muerte, decía esta persona, ese ejemplo. Estás condenado a muerte. Ah, sí. Y ya ves, tus verdugos son tus compas,
¿qué onda, güey? Otra vez nos vemos, ¿no? O sea, Sí, pero qué feo, ¿no? Para ese tipo de gente. Imagínate el hecho de volver a repetir los mismos tipos de problemas por los cuales te tener una sentencia de muerte y estar repitiendo eso, vivir tu vida en una cárcel tantos años encerrado, eso también le quitará mucho el sabor de la cuestión de, ajá. si sabes que vas para allá, en ese Sí. caso hay que cambiar la situación. Fíjate que precisamente esta persona, tomando este ejemplo, decía, por eso es importante la conciencia. Entonces, si digamos otra vez, se repitiera, pero tú ya eres consciente de esto, no, pues ahora lo voy a cambiar aquí. Ajá, Entonces ya podrías generar otro punto, ¿no? otra perspectiva. Ajá. Y volvamos a lo que les decía al inicio, la historia es para no repetirla. Creo yo, en cierto modo, que no hay... si está bien dicho, haya habido. Haya habido. Que no haya habido, como dice, una revolución en México en estos tiempos, es porque cambió algo. Sí, Aunque hay gente que apela que es necesaria la revolución, ¿verdad? pero sí tiene que haber un cambio de pensamiento en cada uno de los pasos que damos. Sí. Por eso lo damos. Justamente es eso que decías tú, Gerardo, que realmente el hecho de lo que me haya pasado es parte de mi historia y lo que me ha moldeado mi manera de ser ahorita es lo que he vivido. Entonces en ese caso pues tiene que ser bien recibido todas las cosas que me han pasado porque me dirigen a donde yo me quiero dirigir. Oye, Juanpi, todo lo que nos estás platicando es muy interesante, pero volviendo un poco más, o sea, lo que estamos hablando al principio de, por ejemplo, de las enfermedades. Ajá. O sea, ahorita lo que hemos estado hablando es como de contextos más como humanos, o sea, más que dependen de nosotros. Sí, O sea, cosas que dependen, Sí. esa es la palabra. Por ejemplo, una enfermedad que simplemente brota. Ajá. O sea, bueno, de cierta manera sí depende de nosotros, pero no tanto. ¿Me entiendes? O sea, son Sí. como cosas que simplemente aparecen. ¿Y cómo se relaciona esto que platicas con cosas que no dependen de nosotros? Es lo que les decía, de que toda la naturaleza es cíclico. Se pone el ejemplo del día, de la noche, el ejemplo de las estaciones del año, las... Lo de la posición de los Pero es que era un posición de los pensamiento griego, o sea, bueno. Sí, o sea, los griegos son los que se dan cuenta, primero que nada, de a partir de, bueno, sí, a partir de la observación del cielo, que cuando cierta constelación está en tal punto, hay mejor, es el momento de recoger la cosecha, por ejemplo. Se dan cuenta de esto. Ellos después desarrollan la idea de que las posiciones de las constelaciones afectan la energía, comportamiento y desarrollo humano. Y después desarrollan esta teoría donde dicen, pues entonces, si todo vuelve y afecta al humano, quiere decir que todo lo que vive el humano se repite. O sea, okay. Sí, Sí, ya más o menos. Y si nos vamos a un punto menos humanista y más circunstancial. Ajá, ese también era Ok. el punto que quería abordar. Se usan otros ejemplos igual de la naturaleza. Por ejemplo, la marea sube, baja. Igual crecimiento de plantas que tiene que ver con las estaciones. Por ahí se habla de, bueno, en algunos videos nada más que sí ya era muy matemático y yo no entendía mucho de cálculos que se hacían de que para las posiciones, por ejemplo, de los planetas que vuelvan a tener la misma posición son miles de años, misma posición y tomando en cuenta que el sistema solar también está en movimiento, ¿no? En la galaxia. Entonces, esta precisamente, aquí pasando a este punto, precisamente estas visualizaciones matemáticas hacen que se rompa la teoría del eterno retorno, o sea, que no sea algo viable a partir de las matemáticas. Por ahí alguien dice, es que no es posible, por ejemplo, su ecuación para romperla es un número n de objetos no tiene un número infinito de variaciones. Por lo tanto, no, 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 no,
o sea, el tiempo, más bien se apoya, perdón, se apoya la teoría, porque el tiempo lineal nos dice que es infinito. Igual el tiempo cíclico podría ser infinito, solo que Sí, es cíclico. Sí. Ajá, es infinito. Pero con esto dice, rompe el tiempo lineal, porque al no haber un número infinito de variaciones, tienes que regresar. Tienes que regresar, por eso apoya. Oh, ok. Interesante, no me Sí, sabía, sí, sí. no me sabía la cuestión. No, y tiene sentido, o sea, ya cuando lo mencionas de esa manera. Ya tenemos, sí, Sí. o sea, le encontré otro. Ingenieros. No, bueno, o sea, es que... Yo batallé en entenderlo y ellos en friega, sí. Estamos acostumbrados a los números. Exacto, o sea, en una parte más, como más didáctica, o sea, como Ajá. acoplarnos a nuestro tipo de pensamiento. Ajá. Ajá. Porque así nada más como platicar la teoría así como va, es como... Como que traen más dudas, pero cuando lo ves. Ajijo. Sí, o sea, tienes la idea, pero realmente no sabes, no comprendes el No sabes 100%. cómo aterrizarla, cómo Ajá, sí. fundamentarla. Sí. Pero fíjate, Sefi, ahorita yo tengo algo curioso que me llama mucho la atención en cuestión de las enfermedades, contrastando Ajá. las anteriores. Sí. Por ejemplo, el caso más pronto, a diferencia del coronavirus, ha sido el de la influenza H1N1. Ujú. ¿Qué es la diferencia que hubo entre la coronavirus y el H1N1? Mira, la diferencia, hasta ahorita yo lo que he visto, ya en cuanto a noticias, en cuanto Ajá. a desarrollo político y todo eso, el H1N1 tuvo tiempo de expandirse, porque no fue detectado muy a tiempo. Decían que para darse cuenta que tenías la enfermedad tenían que pasar 21 días de incubación. Ajá. Esa es una de las cosas, eran muchos días de incubación. Aparte, hubo como ciertas etapas del virus, ¿no? Como tal, o de la enfermedad. Ujú. O sea, porque al principio creo que era porcina o algo así. Ajá. Ujú. Pero, o sea, como que no le dieron la importancia debida. Ajá. Y ya cuando evolucionó al contexto humano, Ajá. ya es cuando ya sí. Aquí- Aquí lo curioso es que esta enfermedad es, ¿cómo se llama? Es un tipo de virus, no sé si son exactamente los virus, que son mutagénicos. O sea, por ejemplo, las gripes, no existe una vacuna para la gripe porque siempre Sí, está mutando. Entonces, se crea esta cepa, sí, muta, y al momento de contraerla, la incubación es 21 días, o sea que en 21 días no puedes darte cuenta que estabas enfermo. Otra cosa interesante a comparación es el lugar en el que dicen que realmente es donde se propagó, que dicen que es aquí, que fue en la Feria de San Marcos, por el hecho de Ajá. estar las grandes conglomeraciones, Sí. el número grande de gente que venía a esta fiesta, a comparación de allá que era en un mercado. Y al momento en que se dan cuenta, hacen el cierre para evitar que se propague a comparación de aquí. Precisamente eso es a lo que iba, te digo. No se actuó tan rápido en el H1N1 Ajá. y aquí ya aprendiendo de estos errores, Ajá. es como, no, friega, cierra el paso, ¿no? O sea, por ejemplo, en México está el caso de ingeniero. ¿Sí? De hecho, dicen que trae El que neumonía, trae- que no, Ah, o sea, ok. que Pero- presentaba síntomas, pero que no era. Pero bueno, precisamente al detectarlo, inmediatamente se actuó y Ajá. no se le dejó pasar. Precisamente un ejemplo de... Un ejemplo de la conciencia te lleva a romper el eterno retorno. Sí. Ahora, Ajá, perdón. adelante. Ahora, hablando de esto, ya también me voy a ir más esotérico, amigos. Sí, no hay Así como la Tierra gira alrededor del Sol y hay día y noche, bueno, la Tierra tiene su rotación, falla. hay día y noche en esto. El sistema solar también se mueve por la galaxia, ¿no? Entonces se habló precisamente del 2012 que antes del 2012, por tantos miles de años, estábamos en la noche galáctica. Ajá. Entonces que era como la etapa en la que llegaba menos luz de la galaxia al sistema solar. En el 2012 se está comenzando a pasar al día galáctico, que es como ya la etapa donde vamos a tener más luz de la galaxia, etcétera, etcétera. Ok. Y hablando otra vez de los griegos, de astros y todo esto, que esto traería un cambio de energía en cuanto a la humanidad.
O sea, que ya sería una energía positiva, porque la luz del sol se ve como positivo. Nuestro sol galáctico, que no es un solo sol, que son hay muchas estrellas y todo esto, nos estarían dando ya la energía positiva. Entonces, no sé, tal vez posiblemente esto también tenga que ver con el cambio de pensamiento, de no repetir lo que traíamos de oscuridad anterior. Ahora ya cambió. Justamente también decían eran los mayas los que hicieron lo del 2012. Sí. Eran los mayas. Decían que no era en sí un fin del mundo, que era un cambio de conciencia. Era un cambio de... No, y un término de ciclo también. Sí, era un término de ciclo. O sea, nosotros cumplimos todo un ciclo con un pensamiento y momento de cambiar de ciclo íbamos a cambiar la conciencia que teníamos, que íbamos a pensar de diferente manera. Era lo que realmente traía el 2012, no traía... Y de hecho creo que el calendario está acorde al día galáctico, o sea, el ciclo galáctico. Sí, justamente que se terminó, ¿no? Terminó en aquella época, se terminó de utilizar ese calendario. También esa era otra de las circunstancias por las que creían que se iba a terminar el mundo, porque se terminaba el calendario que habían creado. Entonces, si se termina el calendario, pues ¿qué pasa? Pues cuello a todos. ¿No? La idea es más bien inicia otro ciclo, hay que armar otra cosa. Justamente como... Fíjate qué cabrón, o sea... Fíjate como nosotros, güey, pues tenemos el calendario, pues simplemente pone el que sigue. Ya terminamos de utilizar ese. O sea, de hecho viéndolo también de una manera como más, más chiquita. O sea, es como simplemente tienes un día malo, bueno, o sea, un día no de luz, o sea, un día completo. Sí. Te fue mal, simplemente. Sí. ¿Y qué dices? Mañana será un nuevo día y podré hacer las cosas bien, podré hacer las cosas mejor, será una nueva oportunidad. No, o sea, pero es que está chido, sí. porque la neta yo no sabía de estas circunstancias. de esto que están platicando. Se me hace interesante, o sea, ya aplicado en contexto ya más del universo, acá de la galaxia. No, que va. Eso sí, muy interesante. Irrefutablemente la Tierra está sujeta a ciclos y los ciclos se tienen que repetir. Sí, hay ciclos para animales, hay ciclos hay ciclos metabólicos, ciclos químicos, para no profundizar tanto en ellos porque pues no es el tema. Pero, o sea, la Tierra está siempre sometida a ciclos. Entonces, es común de que el humano también tenga un ciclo y más como especie. Entonces, si tenemos nosotros que cumplir ciertas cosas que nos pide nuestra especie para poder pues, sobrevivir, ¿sí? Entonces, ya en un contexto más social, pues tiene que haber también circunstancias que se repitan, a pesar de que pues, a lo mejor algunas no sean buenas, como las disputas que llegan a haber por las ideologías que existen, pero son ideologías que también se tienen que romper. Sí, también precisamente en los videos anteriores que hablábamos, y lo estoy como recordando y relacionando, o sea, si es por temporalidad, ahorita ya deberíamos estar en guerra mundial. Pero afortunadamente como que pasó un cambio de pensamiento. Sí, o sea, vaya que estuvimos cerca, muy cerca, pero como que hubo este cambio de pensamiento justamente las herramientas que se crearon para evitarlo. Platicábamos de la ONU que se creó para evitar este tipo de circunstancias. Sí, y si te fijas, perdóname. Adelante. Si te fijas, la diferencia entre Primera y Segunda Guerra Mundial fue que en la primera, después de la primera, fue Tratado de Versalles, imponte a Alemania, o sea, imponle castigo, pagos y la chingada, y eso hizo que haya más coraje de parte de ellos, ¿no? En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue así, fue más bien juntémonos todos, seamos amigos. Sí, de hecho sale mucho ese mame en las redes sociales. ¿Sí? Pero, ¿qué pedo con Alemania? Porque, o sea, pues sí, por lo que dices, que siempre está presente en este tipo de cosas. Bueno, no es lo que se ha visto en la historia. Y sí, y ahorita los alemanes precisamente tienen una ideología de... Sí, o sea, dieron un switchazo súper cabrón, otra ideología totalmente distinta. Eso no somos nosotros, no queremos ni siquiera hablar de eso porque no es nuestra ideología. Justamente lo odian. Yo estaba escuchando como comentario, ahorita que hablamos de Alemania, en unos videojuegos, Call of Duty, justamente usaban el tema de los nazis para hacer para crear el juego, y justamente los alemanes dijeron, ¿sabes qué? Pues ni madres, cámbialo porque la neta
eso nos ofende, tenemos un cambio de ideología, y de ahí, no, pues les cambiamos también el switch, pero se utilizaba también mucho los nazis, el tema de los nazis para crear tramas. Entonces los alemanes decían, no, pues, o sea, esa es una época oscura de nuestra vida, nosotros ya somos otra onda, y la verdad lo han demostrado el cambio de pensamiento que han necesitado para pues redimirse, ¿no? Pero fíjate que hasta eso son, o sea, por la misma ideología que ya tienen, son honestos con ellos mismos porque, o sea, ellos no niegan como tal lo que pasó, o no tratan de hacer como borrones en la historia. O sea, simplemente admiten lo que pasó. Sí, a lo mejor la regamos en ciertas cosas, pasaron ciertas circunstancias, pero pues somos una cosa distinta, como dices tú. Y pero no hacen esas como alteraciones a la historia, como no sé cómo se diga, por un... Creo que ya lo había comentado alguna vez, la historia la cuenta quien la gana. Sí. Entonces, aquí está la diferencia. Por ejemplo, llegamos a comentar, es que hay muchas cosas que no se dice de la historia de México. Sí, porque los que la ganaron no quieren decirlo. O sea, el ejemplo que puse aquella vez, Miguel Hidalgo tuvo descendencia, pero ¿cómo vas a decir que un sacerdote tuvo descendencia? Entonces, aquí creo que esa fue la diferencia con los alemanes, pues no hay que cambiarlo, esto pasó. Justamente también dicen mucho que el hecho de aceptar el cambio es abrazar lo que te pasó. De que, o sea, eso le puede poner a un término más personal, justamente a cualquier conflicto. Por ejemplo, ahorita que estaba mencionando lo de la alerta sísmica, la de los simulacros, la gente que tiene malas experiencias con el sismo presentan taquicardia, presentan ataques de pánico, pero justamente la terapia, que es lo que hace, que abracen la situación, que sepan que realmente ocurrió y que sepan dejarla ir. Entonces es parte también de lo mismo que hicieron los alemanes. Sí, hicimos esto, realmente fuimos nosotros, pero pues ya hasta ahí estuvo. O sea, es el hecho de no ignorar lo que ocurrió. Justamente creo que también yo lo mencionaba, no hay que ignorar las circunstancias que nos han pasado para cambiar. Necesitamos saber lo que ocurrió para poder ser diferentes, o tener un pensamiento diferente. De hecho, este caso de Alemania también es como otro claro ejemplo sí, o sea, simplemente lo que tú eres hoy, que hoy Alemania, ¿qué es? O sea, es una potencia. Sí, o sea, realmente, y va en vanguardia en ingeniería, en deportes, en varias cosas, y también en arte y cultura. Pero, o sea, a lo mejor ellos están en ese punto por todas las cosas que ya pasaron. O sea, es como hace rato decíamos, yo soy lo que soy yo en este momento por las buenas y malas cosas que nos han ocurrido, que yo he hecho a lo largo de toda mi historia. Ahora ya referido a una nación que es Alemania. Está chido. No, sí, porque volvamos a caer en lo que nos estás platicando. Yo lo que puedo sacar de aquí es que voy a seguir pisteando. No pasa nada. No, y si te das cuenta, volvemos a los ciclos. Sí, o sea, la plática fue un ciclo, ¿no? Sí, estamos en ciclo. Entonces, parece que esta teoría tiene pues mucho de realidad. No sabremos si realmente es como lo de que se mencionaba a partir de Nietzsche, de la vida que llevamos, que se repita completamente. No sabemos, yo esperaría que no. Sería muy triste. Sí. Pero hasta cierto punto es que sí se basan en cosas que realmente ocurren, como yo decía, los ciclos. O sea, a lo mejor en un nivel espiritual no podemos asegurar que vayamos a vivir lo mismo, pero podemos, lo que estamos viviendo, estar cambiando la base de lo que hemos experimentado. Entonces, a ese punto sí se puede, sí se genera ese tipo de circunstancias. Hasta en una relación. O sea, terminas mal una relación por ciertas cosas que pasaron y en la siguiente cuidas que no pasen esas cosas. De hecho está chido porque, o sea, ya en un contexto más psicológico, hasta los mismos, los sabios de la psicología manejan un ciclo de una relación, ¿no? Como tal, o sea, de hecho hasta vas ahí al hijo, no sé, y te platican, no, pues primero está cuando se están conociendo, y luego ya después la toma de confianza, y luego ya después la parte chida, el clímax, luego ya vienen las
Los conflictos. las disonancias, los conflictos. Y bueno, no me acuerdo de los demás, ¿no? No, nunca he ido. Pero sabe mucho. Sí, bueno, me han platicado. Ok. Al Denis, pero pues sí, o sea, a fin de cuentas siempre caes en ciclos, ¿no? O sea, Sí. hasta en eso. No manches. Ya los asusté. Nah, sí, Ahorita me Pero- estoy acordando del meme del cerebro. ¿Ya te vas a dormir? Sí, gente, la vida es un ciclo. Ah, pero por lo mismo que dice el Denis, que a lo mejor no tenemos todavía el ámbito espiritual, creo que, o sea, por eso es una teoría, ¿no? O sea, es una teoría, no es una Ajá. ley. No, O Sí. sea, una ley, O según sea, yo, es de que sí, a es- fuerzas. se tiene que Sí, cumplir. sí, Ajá. sí. O sea, Nietzsche lo llamó ley. Ujú. O sea, él así lo llamó. Pero ahorita Pero- lo manejamos como una teoría. Ajá. Pero ahorita yo digo, es una teoría. Ujú. Si lo aplicamos a la naturaleza, Ujú. sí Es- podríamos decir Que es ley. ley, exactamente. Sin embargo, en el ámbito humano Ujú. no se puede. O sea, Ujú. a partir de... porque aquí, otra vez, si se trata de repetir para aprender, creo que debería haber esta conciencia, ¿no? Ujú. O debería de darse la posibilidad de esta conciencia. Sin embargo, no la tenemos. Y nosotros vamos aprendiendo a partir de la experiencia. Justamente a mí se me viene a la mente una frase que la escuché en una página de Facebook, se llama Homo Cósmico. No sé si es realmente de ellos o haya salido de otro autor, pero que dice nosotros, que somos el universo, Ajá. somos el consciente del universo inconsciente que está tratando de experimentarse a sí mismo. Mm. ¿Sí? Somos nosotros el universo tratando de experimentarse lo que realmente es el universo inconscientemente. Eso es la conciencia del universo. Ujú. El hecho que nosotros queramos saber qué es lo que ocurre con nosotros. Ujú. Está muy... ¿Algo más que tengas que comentar, Juan? Pues no, ya me acabé la teoría, amigo. Pues yo creo que conclusiones, amigo. Conclusiones, amigo Gerardo. Pues bueno, yo la verdad es pues un tema que yo desconocía, creo que hasta un 90%. O sea, más o menos tenía la idea, pero pues, Ajá. aquí ando. Pero me parece muy interesante y creo que, o sea, como se aplica a los astros y a muchas cosas, al contexto social, a demasiadas cosas también lo puede aplicar uno a su vida diaria. Ujú. O sea, es una manera ya de ver más objetivamente cómo se comporta las cosas en lo que percibes. Porque a lo mejor uno siempre tiene la idea de que, no, pues es que yo soy un güey que siempre me va mal, ¿verdad? O así. Ujú. O sea, pero ¿por qué te va mal? O sea, identifica qué es lo que te está fregando. Ajá. Y, o sea, si sientes que cada rato te va mal, o sea, y estás entrando en un ciclo, ¿no? Pues, Ujú. vamos a lo mismo. Entonces, pues aprende, ¿no? Pues, Sí. o sea, intenta ver qué es lo que está mal y trata de solucionarlo, porque al final de cuentas también es un factor de la conciencia, ¿no? Ujú. Que sepas identificar un problema y llegues a una solución, ¿no? O sea, por eso tenemos un raciocinio. Ajá. ¿Tú, Juan, algo que quieres comentar? Híjole, amigo, pues vuelvo a caer en lo mismo que siempre digo. En un ciclo. Educación, es decir, en un ciclo. Todo depende de la educación. Creo yo, si nos mantenemos o si recibimos una educación cerrada y nos mantenemos ahí, no tendremos estas posibilidades. Entonces, si ampliamos nuestro pensamiento, nuestros conocimientos a otras vertientes, creo que hay la posibilidad de... Otra vez no estoy seguro si en el ámbito humano sea o no sea. Yo sí me quedo con la parte de vive tu vida como si fuera la segunda vez. Más allá de que se suceda o no el eterno retorno, pues también te evitarías muchos problemas. Sí. Pensarlo primero. Sí está padre esta idea de "Ay, vida solo hay una y disfruta", pero también creo que hay que tomar medidas para evitar caer en conflictos. Sí, pues yo me quedo con la frase que te digo que leí en Homo Cósmico. Somos el inconsciente del universo consciente que intenta experimentarse a sí mismo. Somos realmente lo que hemos vivido y a dónde vamos. Y hay que abrazar todas las situaciones que hemos tenido para poder trascender o llegar a donde queremos llegar. ¿Sí? Así que pues, Juan.
pues es todo. Entonces, gracias, Geras, por estar aquí. Por prestarnos tu changarro. Cuando se pueda. Gracias por estar aquí. Estamos en la casa de Geras. Pégale a pistear. ¿Tu redes, viejo, dónde te topamos? Luego mis redes, Instagram, Juanpinator, Facebook, Juan Pablo Carranza, YouTube, Juan Pablo Carranza, Ansus. Hay que invitarlos a ver los videos de Ansus, porque Gerardo es el guitarrista de Ansus, el cantante Juan y el bajista. También es guitarra, pero pues le tiro más a la bajeada. Sí. Sí, pues yo, Denisovich Almaraz en Instagram y en Twitter. ¿Y tú, Geras, algo que quieres decir? Ahí Redes sociales. No, pues el Facebook es Gerardo de Isaac. Estoy en Instagram como Gere Isaac también. Ajá. Y pues ya, nomás tengo estas redes. En YouTube, Gere Isaac también. Simple. Busquen a Ansus al grupo. Sí. Y pues, Ansus. yo creo que sería todo. Dale corte, producción, toda la producción de hoy. Ay, sí es cierto. Chanclas, amigo. Fondo. Iba a brindar, pero ya no tengo hueco. Sale, pues dale corte, Juan. Platiquen algo en lo que lleva. En la segunda oportunidad, Ajá. pensarás en dejar un pequeño trago Sí. para brindar con nosotros. Aprender, hay que aprender, chavos. Sale, pues. Fin de podcast pendejo. Hablando de Eterno Retorno. Ahí se ve. Sale.